Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas ya tardes. sabía yo que el aniversario del nacimiento de Hitler, que ayer recordamos, habría un melón que no ibas a desaprovechar. Ya lo sabía. Bueno, y claro, es que Hitler, es que es uno de los grandes villanos de toda la historia. Y todo lo que pueda comentarse alrededor de su figura, de sus ideas, de cómo pudo hacer lo que hizo, siempre que no sea en tono laudatorio, claro, pues todo es interesante, ¿no? Porque, es que además estos días hemos leído noticias, siguen publicándose en Alemania estudios, investigaciones que intentan explicar cómo pudo suceder lo que sucedió. Y algunos de esos estudios son muy interesantes. Bueno, en fin, nosotros hoy en este Acontece, que no es poco, y mañana seguramente también seguiremos, aportamos nuestro modesto granito de arena. Va, venga. Sí, sobre todo para hablar de aspectos más desconocidos del Tercer Reich, de esos que, como es todo tan loco, pero hay cosas que siempre se quedan muy abajo, pero hay que conocerlas. Pero fíjate, el otro día leí una entrevista en el diario.es con Francesc Marc Álvaro, que es un diputado de Esquerra Republicana, creo que es Esquerra Republicana, ¿no? Sí, de Francesc Marc Álvaro, que el titular era: si Goebbels hubiese tenido los smartphones, no sé si hubiéramos ganado. Cuidado. Sí, ¿Te acuerdas que has hablado tú mucho de la propaganda de Goebbels y tal? Pues no está mal esto, ¿eh? Eran genios, y lo comentábamos ayer. Lo que se está haciendo de la propaganda del PP, de esa otra derecha, están usando las mismas técnicas que usó Hitler. Bueno, pues ayer hablábamos de ese aspecto más desconocido, como la fascinación que despertó en las mujeres, y también salió a relucir, entre otras cosas, las incongruencias de los alemanes que escribían a Hitler rezando por él al Todopoderoso, rogando a Dios nuestro Señor que diera salud a su querido Führer, cuando el nazismo es totalmente anticristiano, es antirreligioso, antijudío, antitodo. Por eso, pese a su odio a los cristianos, Hitler firmó un concordato con el Vaticano nada más llegar a la Cancillería en 1933, porque había pactado con la derecha y tenía que hacer ver que era un chico bueno. Pero en cuanto ya se cargó a la derecha y suspendió la Constitución, que fue prácticamente en día y medio, pues pudo actuar a sus anchas, y en 1935 creó un Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, cuyo nombre puede llamar engaño. ¿Sí? Porque, claro, puede parecer que era para regular los asuntos de las distintas sectas religiosas, pero no. Era para hostigar al cristianismo en general, católicos, evangélicos, protestantes. A los testigos de Jehová los ilegalizó de un plumazo, los encerró y los ejecutó. Hitler quería exterminar a los judíos y descristianizar el Tercer Reich. Ese era su objetivo, porque el cristianismo lo forma una pandilla de gente que hace caso a un tal Dios. A ver, estando Hitler sobre la faz de la tierra, ¿iban a hacer caso de las doctrinas de un tipo que no existe? Había que acabar con todas las iglesias para crear una única iglesia nacional. Una iglesia cuyo lema era: una nación, un Dios, un Reich, una iglesia. Pero fíjate, ese odio antirreligioso tampoco lo vieron venir la mayoría de alemanes, los cristianos digo, porque también apuntamos ayer que lo importante no era lo que de verdad fuera Hitler, sino lo que creían los demás que era. Claro, esa era la trampa. Mira, hasta que se hizo con el poder absoluto, Hitler trabajó para infiltrarse en la vida cotidiana. Para ganarlos necesitaba a todos, pero necesitaba que todos creyeran que lo necesitaban a él, y entre ellos pues se fueron contaminando. Hitler tenía un plan perfectamente trazado para captar a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a judíos, a los protestantes, a los católicos. Hasta los judíos formaron organizaciones nazis. Cuando alcanzara el control absoluto, pues ya iría quitando del medio todo lo que le estorbara.
Los nazis, la ultraderecha, manejan muy bien el flujo de información. Déjame que meta una morcilla, por poner un ejemplo español reciente, para demostrar cómo las derechas ultras españolas usan esa misma técnica nazi para, por ejemplo, conseguir que cale el mensaje de que hay que echar a los inmigrantes. Bueno, está muy claro. Fíjate estos días con la regularización, la que está cayendo. Claro. Sí, sí. Y sobre todo a los musulmanes, pero también a evangélicos, que son muchos sudamericanos, porque claro, todos estos contaminan las tradiciones católicas, porque nos quitan el trabajo, porque son todos unos delincuentes. Bueno, aquí viene a colación recordar lo de los bochornosos cánticos de hace poco, de los aficionados, bastantes aficionados españoles en el partido España-Egipto, gritando musulmán el que no vote, que es la prueba evidente de que ese mensaje cala. Qué idiotas, de verdad. No te cabe en la cabeza que sean tan descerebrados. Pero es que luego los propios ultraderechistas del PP y de Vox, que han metido ese mensaje, cuidan que esos inmigrantes no se les vayan porque les tienen que recolectar la alcachofa y cuidar de los ancianos y estar en las cocinas y sirviendo terrazas. El ejemplo que quería poner, porque lo he vivido muy de cerca, en primera persona, he vivido de cerca ese mensaje antiinmigrante y antimusulmán de los nazis españoles en municipios cercanos a donde vivo, y es que gracias al voto de esos inmigrantes musulmanes, esos dos partidos de ultraderecha han sacado mayoría absoluta. Es decir, esto es muy loco, pero a los españoles se les dicen esos mítines de colorines amarillos y rojos que hay que echarlos, pero a los subsaharianos, a los marroquíes, se les prometió en las últimas elecciones municipales, porque ahí sí pueden votar, les prometieron empadronar a todos los familiares que se trajeran si les daban su voto. Y claro, los votaron. El voto inmigrante se fue a PP y a Vox. Y esos inmigrantes les votaron porque encima es todo tan perverso que el mensaje ultramachista de los musulmanes y de la derecha encaja muy bien. La ultraderecha, los musulmanes y los cristianos son uña y carne cuando se trata de anular derechos de las mujeres. Son los mismos perros con distinto collar. Así que aquel estadio de Barcelona gritaba musulmán el que no vote, con B, pero les viene bien que luego les voten. Con V. Con V. Claro. A lo que voy es a que los nazis dan un mensaje para la tropa, pero la tropa no se entera de que luego hacen ellos lo que quieren por abajo. Hitler alababa en privado a la Iglesia, se inspiró en ella para diseñar muchos actos de su propaganda, pero luego fue carcomiéndola, disolviéndola. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Quiero volver a algo que os mencionaba al comienzo, eso del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, que el nombre engaña. O sea, entonces ese ministerio se creó para trabajar contra las distintas iglesias, ¿no? Sí, vale. Sí, exactamente vale, para eso. Los ministerios siempre se crean, en teoría, para gestionar, mejorar o cuidar los asuntos que les competen, ¿no? Para eso son los ministerios. Menos en los regímenes totalitarios de Franco y Hitler. Yo uno siempre los personajes y los conceptos porque es que Franco fue una imitación de la Alemania nazi en un 95%. Bueno, y esa es la herencia que tenemos. Pues los ministerios con los fascismos funcionan al revés. Ministerio de Justicia, pues para acabar con la justicia y ejecutar al que te dé la gana. Ministerio de Educación, para acabar con la educación e imponer el pensamiento único. Ministerio de Asuntos Eclesiásticos, en el caso de la Alemania nazi, para acabar con los asuntos eclesiásticos. La única religión que podía haber en Alemania era el nazismo. Lo que el hombre tiene de divino no venía de Dios, decía en sus normas, venía de su raza aria y de su sangre alemana. Eso es lo que tenía de divino el alemán. También la Alemania nazi tenía un ministerio de ciencia. Mira. Para acabar con la ciencia. Porque si se enteraban los rubitos alemanes que toda la especie humana hemos salido de África, de una mujer negra, y que los blancos solo somos negros que nos hemos ido descoloriendo con el tiempo, pues si se enteran de esto les daba algo, había que acabar con eso. Hitler sabía que todas las sectas religiosas eran un obstáculo para crear su propia secta religiosa. Nada más llegar a la Cancillería,
En el mismo 1933, Hitler, lo decía antes, firmó un concordato con el Vaticano, porque así encubría sus intenciones en políticas religiosas. Cuando la ultraderecha te enseña algo con una mano, tienes que fijarte en lo que tiene en la otra, siempre. Es fundamental. Hitler prometió al Papa proteger las escuelas católicas y no despedir a los funcionarios católicos. Por supuesto, a la multinacional y a su director general les importó un pito las detenciones de judíos, el despido de judíos y las ejecuciones de judíos. Esto también lo sabía Hitler, que entre sectas no se iban a defender. Cuantos más enemigos quitara de una, mejor para la otra. Pero en ese momento los católicos, ¿cómo respondieron ante el acoso? Que era evidente que iba a aumentar, porque tenían un concordato firmado. Pues se quejaban, resistían como podían y pudieron resistir mejor porque la secta católica estaba más cohesionada en Alemania que la protestante. Es que los protestantes estaban divididos a su vez en otras 28 sectas, 28 iglesias reformadas, con lo cual fue mucho más fácil vencer a los que estaban divididos. Parecía la izquierda de este país. No empecemos, venga. Ya es así. Y sobre todo porque en el Vaticano había un papa nazi, recordemos, Pío XII, que empezó a reinar el mismo año que empezó la Segunda Guerra Mundial y que hacía lo mismo que Hitler, hacer una cosa con una mano y con la otra lo contrario. Que esto en un papa es el día a día y es en un papa nazi ya ni te cuento. Pío XII y su antecesor, Pío XI, conocían las atrocidades de Hitler y de vez en cuando se quejaban un poquito del acoso a los católicos. Pero no sé si recordamos que hace 3 años, esto fue noticia en todas partes y estuvo Joan Soles contándolo, cuando el Vaticano desclasificó documentos y ahí se descubrió que Pío XII había mentido cuando el muy canalla, el muy hipócrita, se hizo el escandalizado por el Holocausto una vez terminada la guerra. Se demostró, y esto así lo publicó el Corriere della Sera, que Pío XII sabía desde 1942 de la existencia de crematorios y que en el campo de Belzec, en Polonia, entraban a esos hornos unos 6.000 judíos al día. Pero la carta donde se le informaba, igual que muchas otras que escribieron los católicos pidiendo ayuda al Papa para sí mismos, se archivaron directamente. Donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur de la nuit, rondeur d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. También hemos hablado aquí, recuerdo, de la famosa ruta de las ratas. Sí. Que estableció el Vaticano al final de la guerra para ayudar a escapar a los nazis e instalarse pues en España unos cuantos, claro, y en Sudamérica todavía más. Sí, sí. Es que por eso ahora es muy gracioso ver a esos supuestos católicos que no han abierto ni la novela para saber las idioteces que dice, defendiendo a los actuales judíos genocidas, cuando estos mismos católicos miraron para otro lado cuando esos judíos alimentaban los hornos crematorios nazis. No. Hitler mantuvo una posición más que ambigua, pues tramposa con los católicos. Aparentemente respetaba a las asociaciones católicas, hacía como que los toleraba, siempre y cuando no influyeran socialmente. Pero a la vez promovió agresiones contra esas mismas asociaciones, despedía a funcionarios católicos, castigaba a las instituciones católicas con más impuestos. Desde el mismo día en que se firmó el concordato, se empezó a violarlo. Se promulgó la ley de esterilización obligatoria para las personas con enfermedades hereditarias y luego ya vino la ejecución de personas con enfermedades mentales para ir depurando la raza. Esto se supone que era una afrenta a la moral católica. Sí, porque no son muy partidarios de la eutanasia, eso ya lo sabemos. Bueno, lo que pasa es que los alemanes entonces no aplicaban eutanasia, directamente asesinaban. Estos asesinaban, claro. Claro, totalmente distinta. Y desde el Vaticano escribían para protestar. Pío XI publicó una encíclica titulada Con profunda preocupación, mira tú. Luego no estuvieron profundamente preocupados por los judíos gaseados, pero por el ataque a la moral católica sí. Conclusión. Contados estos asuntos religiosos así por encima, pues que las religiones eran un estorbo para Hitler, pero también es cierto que no le salió bien su plan de crear la llamada Iglesia de los cristianos alemanes, que era su pretendida Iglesia nacional, la del lema una nación, un Dios, un Reich, una Iglesia, porque si tú le quitas, no le salió bien porque si tú le quitas a determinada gente un Dios, tienes que ponerle otro. Que siempre se necesita alguien ahí arriba para decir que tú haces algo porque te lo está diciendo ese que no ha visto nadie.
Pues es verdad que hay cosas que no se ven, pero otras se escuchan. Y yo me quedo con muchas ganas de seguir conociendo detalles de todo el universo nazi. Porque sí, pero me temo que mañana no. Ay, no me digas que hay fútbol. Sí. Hay jornada intersemanal de la Liga. Tranquila que falta poquito de Liga. Luego viene el Mundial. Yo te aviso. Pero mañana no. Mañana Qué pesados, no. Si quieres, como mañana hacemos un paréntesis en esto, igual... Bueno, tú el jueves haz lo que quieras. Vale, pues ya me apaño yo con Marta. Muy bien, muy bien. Hala, venga. Un beso muy grande. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.